Los tiempos que Francia comenzó a hacer con su inmigración católica, el César, el quizá más famoso que había ahí de la realeza francesa fue Karl el Grande, Karl, que empezó a ensanchar los límites de su reino y empezó a hacer orden interno y empezó a aumentar la cultura de sus pobladores. El gobierno de Karl el Grande fue una época buena para los judíos en Francia. Él era fuerte y no ponía atención a las peticiones de los curas de la iglesia en contra de los judíos, sino que se preocupó más en el bien común de su reinado. Él entendió que los judíos son los capaces de crear las relaciones, los lazos comerciales internacionales, porque sabían muchas lenguas y podían comunicarse con toda la tierra, con todos sus hermanos judíos en otras latitudes y comercializar y engrandecer la economía de Francia. Karl el Grande permitió a los comerciantes judíos viajar por todo su reinado y los protegió a ellos y a sus bienes. Les dio la oportunidad de tener sus propios juzgados comerciales de los rabinos para que juzguen todos los problemas comerciales con sus rabinos, según la ley de la Torá. Y si había disputas entre judíos y cristianos, ya pasaba a otras instancias del reinado. También, del punto de vista espiritual, mejoró la situación de los judíos de Francia en los días de Karl el Grande, porque desde Italia vinieron los sabios de la Torá a Alemania, a Francia, y empezaron a engrandecer el estudio de la Torá. Contaban que el mismo Karl el Grande trajo al rabí Clonimus desde Lucca, de Italia. Lo trajo a Magenza, que estaba en Alemania, por petición de los mismos judíos. Y rabí Clonimus y su hijo fueron los que empezaron a forjar y a construir las yeshivot, las casas de estudios primeras allá. De Bagdad llegó a Francia el sabio Rabbi Mahir, y este Karl Grande lo nombró como cabeza de los judíos en Narbona. También Ludwig el Hasid, el devoto, que era el hijo del Karl el Grande, fue su sucesor, protegió mucho a los judíos durante la época de su reinado y siempre trataba de cumplir todo lo que necesitaban mantenerlos contentos. Pero la situación de los judíos de Francia fue empeorando bajo el gobierno de los reyes débiles que vinieron después de el hijo de Karl Grande, después de Ludwig el Hasid, el devoto lo llamaba. La influencia
de los curas católicos empezó a crecer y poco a poco empezó también a crecer el odio del populacho, de la población de Francia en contra de los judíos. Y en muchos lugares también hubieron derramamientos de sangre de judíos. Desde el momento que del establecimiento de Rabí Clonimus de Luca a Magenza, empezó la ciudad a ser un refugio de Torah. Ahí encontramos a Rabbenu Gershom, Meorácula, este Rabbenu Gershom que fue la luminaria de la Golá, del exilio judío, de la diáspora. Este fue el mismo que dijo la Takaná de que el judío tenía que ser monógamo. Hasta hoy en día se respeta. Y que era el principal de los sabios de Francia y de Alemania. Y él estuvo dirigiendo la yeshiva en esta ciudad. La ciudad de Magenza era el centro espiritual de los judíos de estos dos países, de Francia y de Alemania, también de Italia. Vinieron muchos alumnos para estudiar Torah de la boca de Rabbeno Gershon Meora Golá y de Rabbi Clonimus. En los días de Rabbeno Gershon vivió en Magenza el paitán del cantor Rabbi Shimon Bar Yitzhak, un jajá muy grande, un sabio muy grande, que los cuales el Mahazor, que son el libro de rezos de los Hashanah y Kippur, de los judíos de Ashkenaz, está lleno de sus cánticos y sus alabanzas. Ahí plasma en esos cánticos los problemas de su pueblo en los días y empieza a rogar delante de Hashem que tenga misericordia sobre su pueblo. Desde la ciudad de Narbona salió Rabbi Yosef ben Shemuel Tuvelem, que fue el amigo inseparable de Rabbi Eliyahu Zaken mi Babel, de Babilonia, y él adquirió de su amigo el amor a la Torá de Babilonia. Por lo tanto, la pudo enseñar en Francia y en Ashkenaz, lo que era Alemania, etcétera. Y a través de que empezó a ordenar preguntas y respuestas de los Geonim, de los sabios posteriores a la época talmúdica, y también hizo el libro de Alajot Gedolot, las grandes Alajot, las grandes leyes, de Rabbi Shimon Kaira. Él también escribió otro libro, Tikkun Shtarot, sobre contratos, etcétera, según la ley hebrea, y muchos cánticos litúrgicos, piyutim. Otros, además de los sabios de Francia, entre otros estaba también Rabbi Moshe Adarshan, que se llama así porque daba discursos en los oídos de los públicos de las sinagogas y sus discursos subió mucho, fueron muchos escritos en un libro que se llamó Yesod, Fundamento. También estaba Rabbi Menahem ben Helbo,
que era uno de los primeros cantores franceses que empezó a estudiar a fondo las escrituras. Además de esto, también clarificó muchos de los cánticos de Rabbi Eleazar Akalil. Uno de los ancianos sabios de Rabbeinu Gershom Meor Golá fue Rabbi Yaakov Bar Yakar, que de la grandeza de él lo llamaban los sabios de su generación Arié Shen Sela, lo llamaba el león que pone el diente en la roca, Givaot Olam, y lleva esa roca hasta las colinas del mundo. De los alumnos de Rabbeinu Gershom, también estaba Rabbi Elazar Gadol, que fue el rabino de las comunidades de Barmiza, y otro alumno era Rabbi Elazar, Rabbi Yitzhak Bar Yehuda Atzerfati, el francés, que estaba en Magenza. Tres grandes estos que hemos hablado, Rabbi Yaakov Bar Yakar, Rabbi Yitzhak Bar Yehuda, y Rabbi Yitzhak Alevi, fueron socios en enseñar a un alumno muy especial, grande, muy grande alumno, que se llamaba Rashi, Rabban Shel Israel. Rashi, agarramos la palabra Rashi, me da las iniciales Resh, Rabban, rabino de Shim Shel de Yod Israel, para todas las generaciones. Baruch Hashem Leholam, Amen.